La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Esto es Radio Santa Rosa, empezando a las 8 en punto de la mañana, aquí transmitiendo desde Lima para toda la red Sodomco, la red de radios afiliadas. Y bueno, amanecemos, como ustedes saben, con noticias muy tristes. Un ataque terrorista, hasta ahora calificado como terrorista, en Niza, en la ciudad veraniega de Francia. Nosotros aquí en Lima tenemos mucho frío, pero en Europa es el verano europeo, en el hemisferio norte, y ayer justamente, 14 de julio, es el día de la independencia de Francia. Miles de familias, como ocurriría aquí cualquier día de fiesta, imagínense ustedes, un 28 de julio, salió a ver al malecón de la ciudad de Niza, que es una ciudad de veraneo, un balneario, los fuegos artificiales en familia, una noche espléndida, cálida, en verano, ¿no es cierto?, con todos tus hijos, tu familia, ir a escuchar la música, ir a ver los fuegos artificiales. El evento se desarrollaba muy colmado, estaba repleta de gente, la Rambla, el malecón, ¿no es cierto?, muy congestionado, y de repente un suicida entra con un camión de envergadura importante, digamos, y comienza a atravesar la pista a toda velocidad, atropellando a quien tenía por delante. Según los testigos, avanzó casi 2 kilómetros y logró atropellar y asesinar a cientos de personas. 80 muertos, más de 100 heridos, tirados en el piso, niños, hombres, madres de familia, en fin, personas que simplemente habían ido a pasar una noche en familia, una noche agradable, de espectáculo, de día de fiesta. Es aterrador. Nosotros en el Perú estamos, bueno, los que tenemos más de 40 años, tan acostumbrados que no hace sino revivir lo que nosotros mismos hemos vivido. Pero este tipo de masacres conmueve al mundo porque se tratan de hechos horrorosos que pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. El terror lo que hace es eso, crear un estado de zozobra, es la palabra. Recuerdo mucho la palabra que se usaba en el Código Penal en los 80, cuando yo estudié el tipo penal, zozobra. La idea es que usted quede siempre con la infinita preocupación de que cualquier cosa le puede suceder en cualquier sitio, porque hay una amenaza que es superior y anterior al Estado mismo. Un solo hombre, un camión, unas cuantas armas de fuego, y tiene usted 80 muertos regados en el malecón en un día de fiesta. Bueno, estamos ya también con Ismael Soto, que llega apurado y mucho más calientito de lo que estoy yo, la verdad. La verdad que sí, el tráfico en Lima está tremendo. Eso sí también es de horror, por cierto. Acaban de cerrar el centro de Lima. Así por si acaso es. La plaza de armas está cerrada, porque se está practicando un espectáculo con caballos para el día domingo. Qué bonito. Me parece precioso. Sí, ¿no lo podrían practicar el domingo, digamos, como a esta hora? Y después lo hacen, ¿no? Primero lo practican y después lo hacen un poquito más tarde. Eso no es todo, ya han cerrado la Avenida Brasil desde ahora, para las actividades del 29 de julio. Imagínense ustedes, estamos 15, pues, yo sé que tienen que construir algunas cositas, ¿no? Pero un poquito más de pericia, ¿no? Se puede pedir. No puede ser que toda la ciudad esté cerrada, pues, a la vez, ¿no? Sí. A la vez. ¿No? Acá hay gente en la Panamericana Norte en este momento que está haciendo una protesta enorme. Injustamente, me parece a mí, porque no tienen derecho a tomar la Panamericana Norte. No entiendo por qué no va un fiscal y se lleva presa a la gente que está en flagrancia incumpliendo la ley. Tú no puedes tomar la calle no es tuya. Claro. El prójimo tiene derechos, el otro existe, el otro no es invisible. Dice, el que si no nos oyen. Ah, bueno, te van a oír cuando estés en la cárcel, ¿no? Te llevan a tu juez de flagrancia. Y con tu abogado. No, claro, que te lleven a tu juez de flagrancia hoy. Hay una pena de 5 años por tomar la vía pública, y vamos a ver si te quedan ganas de que te sigan escuchando. Dicho sea de paso, ustedes lo escogieron, ¿ah? Porque la queja es contra Castañeda. Castañeda no escucha. ¡Uy! ¿No sabían eso a la hora que votaron por él? Sabían perfectamente. El señor no escucha, no oye razones, no atiende público, no atiende a nadie.
Entonces, pues, 50% de votación en Lima. ¿Qué cosa quiere? ¿Que lo siga escuchar? No, pues. Y el lío, ¿sabes cuál es? Que van a mover un puente peatonal 2 kilómetros. Oye, nadie se ha muerto por caminar 2 kilómetros. Discúlpenme, muchachos, les va a hacer bien. Ya, negocien pues que sea 1 kilómetro, no 2 kilómetros, para que entre el bypass que se tiene que hacer. Pero cuando hay una obra pública, la obra pública prima sobre el interés privado. Lo mismo en digamos, la ampliación de la carretera Chincha, lo mismo que en el aeropuerto y lo mismo que en la Panamericana Norte. Ahora, que ustedes quieran que el alcalde los escuche, el alcalde de Lima, bueno, pues sabían perfectamente por quién votar. Ay, roba pero hace obra, roba pero hace obra. Ahí está pues. Ahí está pues. Ahora pues. La guerra avisada no mata gente, ¿eh? Se les dijo, se les explicó, comunicó hasta el cansancio. El señor no escucha a nadie, va a la sesión 4 minutos, hace que voten, ¿no es cierto?, para que digan que no ha estado ahí 4 minutos y no más minutos, ¿no? Eso es absurdo completamente. Cultiva el secretismo, tiene la política de no atender a personas que además, dicho sea de paso, de nuevo, es una pésima política. Todo funcionario público tiene que atender al público en algún momento de su horario de trabajo, o tiene que tener un servicio de atención al público, y eso incluye desde el ministro hasta el último ventanillero de la municipalidad. Tiene que haber un horario. O sea, si el ministro tiene que reunirse con personas de la empresa pública, privada, etcétera, de las comunidades, un alcalde, etcétera, no tiene nada de malo. Están yéndole a saber cuál es su preocupación. Tiene que tener una agenda, como se dice, transparente, abierta, saber quién va, a quién representa y qué es lo que le van a comunicar. Muy bien. Muy bien, bueno. Rosa María, continúan en las redes sociales las reacciones a nivel mundial por el atentado, que califica perfectamente como atentado terrorista, aunque aún no ha sido atribuido a un grupo específico. Exacto. El presidente Ollanta ha dado sus condolencias también a través de Twitter. Ayer por la noche lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo, y mandatarios de todo el mundo ya expresan su solidaridad con Francia. El presidente François Hollande también ha dado un mensaje sobre este tema. Prácticamente él ya ha atribuido esto a un hecho terrorista. Bueno, y ha tomado fíjate, en 18 meses tienen 3 ataques. Imagínate. O sea, para nosotros los peruanos, como reitero, los que hemos vivido esto, sabemos exactamente qué es. Claro. O sea, lo identificamos, yo lo identifico en un instante. Pero para un país como Francia, que no tiene ninguna costumbre de estar recibiendo este tipo de amenaza tan directa sobre su territorio, sí, claro, es terrible. Y además, ¿saben qué es lo terrible? Que en este ataque, a diferencia del ataque del año pasado, ustedes recordarán que fue un ataque organizado en varios puntos de París, con equipo, ¿no es cierto?, y con gente organizada. Esto es lo que se llama un lobo solitario, un hombre solo, que claro, paró en el momento que le dispararon a matar a la policía, que había recorrido 2 kilómetros. Hay mucha gente que se pregunta por qué no lo lograron parar antes, pero bueno, es desconcertante para los testigos. Yo he estado escuchando testimonios varias horas. La primera palabra era el desconcierto. Terminaron los fuegos artificiales, comenzaron a subir los que estaban en la arena hacia el malecón, y los que estaban en el malecón hacia sus hoteles, hacia sus casas, y continuaba la música, y no escucharon el camión. O sea, escuchaban la música. Había una señora que dice que terminó en el piso, que no sabe por qué está viva, porque todos sus alrededores estaban muertos, y ella seguía escuchando la música, porque no se daban cuenta de que el camión estaba pasando aplastando a la gente. Así es. ¿No es cierto? 80 personas muertas. Es una tragedia. Más de un centenar Hasta el momento, la Cancillería peruana ha señalado que no se tienen reportes de peruanos fallecidos. Lo mismo escuchaba de la Cancillería española, pero claro, hasta esta hora no hay todavía una identificación plena de todas las personas fallecidas, ni tampoco del asesino. El asesino aparentemente es un francófilo, es una persona nacida en Francia, pero que viene de Túnez, ¿ya? Y el Estado Islámico no se atribuyó el ataque, como sí lo hizo ISIS con el ataque anterior. Así es. Y como sí lo hizo con el ataque al aeropuerto de Bruselas hace muy pocas semanas también. Entonces, es todavía objeto de investigación. Ahora, este hecho ha removido el ambiente político a nivel internacional, agarra a Francia en una situación política complicada, porque están también en una situación de división, porque están muy próximos a elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y en Estados Unidos no te quiero contar. Donald Trump Va a salir a decir que esto es la guerra, pues, y que hay que impedir que cualquier persona musulmana, y ser musulmán, ojo, es como ser católico, es una religión, sí, pues. No es una nacionalidad, ojo.
¿ok? Es como si mañana prohibieran que los católicos salgamos de América Latina. Entonces, no nos están prohibiendo, ¿no es cierto?, el paso por nuestra nacionalidad, sino por nuestra religión. Con lo cual Donald Trump tiene un desconocimiento total de lo que es ser musulmán. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo, un grupo muy grande en países que no son árabes, como Indonesia, por ejemplo. Todo Indonesia, mayoritariamente, es musulmana, y no son árabes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo del tema musulmán. En los Estados Unidos, el Concilio Musulmán ha tratado de explicar muchas veces a la prensa internacional, a las autoridades y a los políticos que ISIS no representa la religión musulmana en absoluto, no representa el mensaje del Corán, no representa la enseñanza de Alá, no lo representa, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de fraternidad, no es un mensaje totalitario, absolutista, un mensaje de traición, no es un mensaje de matanza de niños, claro. ¿No es cierto? No lo es. Sin embargo, este grupo terrorista ha tenido enorme éxito en expandirse, eso es verdad, en captar incluso hijos de migrantes en países europeos y captarlos para su causa, además de proveerlos no solamente de logística y de munición, sino de ideología y de un sentido de pertenencia, ¿no? Es una cosa terrible. Es una tragedia, la verdad, para Europa lo de ISIS. Total. Y mira la repercusión inmediata que tiene en todos los ámbitos, ¿no? Hillary Clinton responde diciendo una cosa mucho más inteligente, que es el terrorismo se vence con inteligencia. Así es. Al terrorismo lo que le conviene, como decía Abimael Guzmán, es agudizar las contradicciones, es que haya más violencia, es engendrar violencia. La idea de crear zozobra es para que se cree más violencia, para que la respuesta del Estado sea más violenta y someter a la sociedad a un baño de sangre, que era lo que pedía Abimael Guzmán. Ríos de sangre correrán. Y eso es lo que quería. Y lo logró en cierta forma. O sea, someter a un país a un baño de sangre. Eso es lo que quiere el terrorismo. El terrorismo no quiere conquistar el poder, ¿no es cierto?, para una causa noble. No estamos hablando de patriotas buscando la independencia de un país. No. Esto es global. Esto es indiscriminado, esto es contra personas inocentes. Digo, que ese es el elemento que ellos pretenden que todo el mundo crea, para que toda persona en el mundo se sienta vulnerable, sienta que no tiene Estado, que no tiene protección y que puede caer muerta en cualquier sitio público. ¿No? Esa es la tragedia. Muy bien. Francisco Belaunde, comentarista internacional, analista internacional, estará más adelante con nosotros para hablar sobre este y otros temas también, pero a esta hora, Rosa María, estamos con Arequipa, nuestros amigos de Radio San Martín de Arequipa. Jorge Condori nos habla sobre una situación que también preocupa a nivel nacional y son las heladas en la sierra y el friaje en la selva. ¿Afecta a Arequipa? ¿De qué forma? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué acciones se están tomando? Jorge Condori nos cuenta. Adelante. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ismael. Buenos días también a Rosa María y a todos los oyentes de Radio Santa Rosa y la red de Radio Dominicas a nivel nacional. Ciertamente, Miguel, lamentable la situación que pasa en nuestra ciudad. Si bien hoy en día podemos sentir la presencia de un intenso sol, las bajas temperaturas no lo muestran así, ya que, por ejemplo, el día de ayer las temperaturas o los termómetros marcaron 6 grados a la intemperie en la ciudad, y cuando en realidad esto debería ser entre 8 y 9 grados. También el día de hoy amaneció muy frío, podemos decir que estamos llegando hasta los 4 grados, así como llegamos en días anteriores. En las zonas altas, por ejemplo en Imata, la temperatura está de 9 a 10 grados centígrados, esta podría llegar hasta 12. La situación es lamentable porque también ya Agricultura ha hecho un balance de las pérdidas, habla de que por lo menos estas ya habrían llegado al 1.000.000 de soles en pérdidas, y es por ello que también la gobernadora regional, Yamil Osorio, ha llegado hasta la PCM para solicitar que sean 34 los distritos en la región Arequipa que sean declarados en emergencia por las bajas temperaturas. Si bien es cierto también, estas temperaturas también han afectado a las personas, a la población, porque ciertamente lo que puede presentarse hoy en día y lo que ya también ha traído lamentables víctimas es la presencia de la temible AH1N1, la influenza, que ya ha cobrado la vida de 9 personas en Arequipa, y hasta el momento las cifras que maneja la Gerencia Regional de Salud es que son 41 las personas que están con tratamiento contra la influenza de AH1N1. Esto es la preocupación por el momento de las autoridades por el tema del friaje, que se espera que pueda calmarse
durante los próximos días que ya ingresemos a la primavera. Esto es lo que se vive, Ismael, Rosa María, aquí en la región Arequipa. Bueno, muchísimas gracias por ese despacho. La situación es, como sabemos, complicada, pero como yo reitero siempre en el caso de las condiciones de frío, sobre todo en los Andes, se repiten todos los años. Sí. Desde que el imperio de los incas estaba ahí, y desde antes incluso, si la humanidad ha sobrevivido al frío en los Andes peruanos, ¿por qué no podemos hacerlo bien ahora, por el amor de Dios? ¿No es cierto? Y yo siempre digo, yo he juntado, miren, no sé cuántas ya frazadas para mandar, pero yo no cambio frazada todos los años, no sé tú, la lavas, la guardas y al año siguiente la vuelves a usar. No, seguimos mandando frazadas y yo creo que tenemos frazadas para todos. Es evidente que algunos animalitos no van a resistir el frío. La mayoría de la gente tiene sus corrales mejorados justamente para pasar a los animales ahí. Pero los animales vienen con su propio pelaje, ¿no es cierto? Y con su propia lanita para aguantar. Obviamente, si usted los tusa, pues, antes del friaje, se le va el animalito, pues, ¿no? Obviamente. Helada se llama en la sierra, friaje se llama en la selva, eso nos ha enseñado el Cenami, ¿ya? Para poder diferenciar los fenómenos. El friaje de la selva no es letal porque simplemente significa que bajas de 30 grados a 15 grados, claro. Estás en Pucallpa y te parece que te estás helando, ¿no? Sí. Pues son 15 grados, pues tampoco está, y no dura muchos días, gracias a Dios. Las heladas sí son muy, muy, muy devastadoras en gente que tiene salud precaria, adultos mayores y niños pequeños, a los que hay que llevar inmediatamente a la posta, pero inmediatamente a la posta más cercana. Y bueno, vamos a ir a hablar también con Chimbote en un momento, porque ellos han estado ayer con Verónica Mendoza, y como decíamos, también vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Francia con Alberto Belaúnde, perdón, con Francisco Belaúnde Matosán, que es mi primo, yo siempre lo confundo de nombre porque tiene muchos hermanos, pero que además es francófilo también, sí, y conoce perfectamente la situación de Francia en este momento. Pero tenemos que hacer una pausa, me parece, porque nuestro productor está sufriendo, y vamos a irnos inmediatamente a la pausa y rezamos con mucho más. Hoy, a las 4 de la tarde, el presidente anuncia el gabinete. Yo ya me lo sé, pero no se los puedo contar. Qué mala eres, ¿ah? Algunos, Bueno, güey. Cuenta. Voy a pedir autorización, como dice. Volvemos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estábamos conversando acá sobre el tráfico horrible de Lima y cómo Ismael estaría cerca, sí, no lo está, si tuviera un helicóptero. No me llevas a vuelo de pájaro, está cerca. Imagínate, ¿no? Bueno, tenemos bastante más información. Estamos por conversar con Chimbote en un momento, también con el tema de Visa, por cierto. Teníamos planeado hacer un balance del tema de salud, pero creo que lo vamos a tener que dejar para el lunes porque el ministro no ha podido confirmar porque está saliendo de Lima justamente, y hablar sobre él, con él sobre el trabajo que están haciendo por el friaje. Pero vamos a tener que cubrir también todos estos temas. Ayer había unas declaraciones inaugurales de la candidata a la primera vicepresidencia del Congreso de la República que han causado malestar incluso entre las filas fujimoristas. La señora Rosa María Bartra ha dicho que en la forma y el fondo el autogolpe del 5 de abril era necesario. ¡Tarán! Bueno, eso decía Keiko Fujimori hace 4 años, tampoco está diciendo nada que no conozcamos. Lo que sucede es que en esta campaña Keiko Fujimori negó, ¿no es cierto?, el 5 de abril, señaló que no había sido ni la forma ni el fondo, ¿no es cierto?, y que no más 5 de abril, firmado ante todo el país. Entonces, claro, los colegas de su bancada dicen que Keiko ya se pronunció sobre el tema y que hace hablando de esto, ¿no? Tal vez está tratando de demostrar su lealtad a Alberto, ¿no es cierto? Es un resurgimiento del albertismo dentro de la bancada, a Kenji, no lo sé, pero son declaraciones un poco extrañas en realidad y que no deberían estar en la agenda de los fujimoristas ahora, que quieren dar una imagen completamente distinta, ¿no es cierto? Si algo se les critica, por supuesto, es su vinculación a
un golpe de Estado, a un régimen autoritario, a haber controlado el Congreso con una mesa única, sin permitir participación de la oposición, con comisiones, todas las comisiones del Congreso presididas por ellos mismos, no permitir que la oposición se pronuncie de ninguna forma, y más bien la oposición tener que utilizar medidas pues ingeniosas, ¿no? Poner cartelitos, ¿se acuerdan? En una época poner cartelitos, o estamos en caminar con una olla y ponerse adelante pues a Alberto Fujimori, ¿no? Pero no había la posibilidad de lograr un espacio dentro de la política parlamentaria. Yo creo que hoy con las redes sociales eso cambia muchísimo. Sí. Un congresista al cual se le cierran todas las puertas, pues tiene la posibilidad de utilizar redes sociales para abrirlas todas, ¿no? Bueno, y ganarse la población. Una prueba fehaciente de eso es el éxito de muchos parlamentarios que han ingresado a través de su campaña en redes sociales, con campañas austeras de la forma tradicional, pero sí en redes sociales. Muy distintas. Es más, ahora en las facultades de comunicaciones se está estudiando mucho el tema. Sí, qué bueno. Me ha pasado que me entrevistan y me preguntan, ¿usted cómo cree que funciona esto? Bueno, mi caso es muy especial, pero no es el caso pues de todos los congresistas, ¿no? O sea, ni de todas las personas que hacen vida pública, porque primero seguí unos buenos consejos. Hay que escribir todos los días, hay que retuitear. Este programa, por ejemplo, yo lo retuiteo cada vez que puedo y lo pongo a disposición de ustedes, y eso hace que más gente lo vea a la hora que pueda. Así es. Y eso cambia completamente la relación con la radio. Ustedes pueden verlo, no sé, a las 6 de la tarde, salieron de su casa, están regresando de su trabajo, ¿no es cierto? Como tú decías, te conectas y puedes escucharlo. El mismo programa de la mañana, claro, un poquito más tarde, pero lo puedes escuchar. Bueno, a ver, Timba. Ya tenemos la comunicación con Chimbote. Ya, porque iba a dar los nombres de los ministros. No, pues, no. Ya no, ya para el lunes nomás. Vámonos con Chimbote entonces. Chimbote, adelante Reinaldo Manrique, nos tiene información porque nos cuentan que han estado con Verónica Mendoza. ¿Qué ha pasado en Chimbote? Cuéntanos, Reinaldo. Efectivamente, amigos, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, llegó ayer a Chimbote para sostener una reunión con dirigentes, diversos dirigentes de los sindicatos que existen en nuestra ciudad, y ella ha afirmado que el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski está nombrando ministros tecnócratas vinculados a las grandes empresas. Según dijo, eso podría significar el recorte de impuestos, el recorte de derechos laborales y medioambientales para favorecer al sector empresarial. Añadió que la próxima semana la bancada del Frente Amplio se reunirá con Fernando Zavala, jefe del gabinete ministerial de Kuczynski. Señaló que allí conocerán al detalle la agenda que el gobierno entrante está planteando y ellos informarán la suya. No obstante, adelantó que su bancada está preocupada porque en el ámbito de la economía el nuevo gobierno está pensando solamente en reactivar grandes proyectos de inversión y no están pensando en la diversificación productiva. Finalmente dijo esperar que el gobierno central pueda relanzar el proceso de descentralización. Mendoza ha dado estas declaraciones en la Cámara de Comercio y Producción de Chimbote, donde mantuvo una reunión con diversos dirigentes y estuvo acompañada de la congresista electa por Ancash, María Elena Foronda Sarro. Es la información que tenemos desde Chimbote. Adelante, amigos de Radio Santa Rosa. Muy bien, muchísimas gracias por esa comunicación. Y ahora sí, lo que todos esperaban, la timba de los ministros. Ahí está, ¿por qué no hacemos una timbita? ¿Ya? Pero acá todos, nadie quiere participar conmigo, porque dicen que tengo demasiada información, porque así no vale. Ya, a ver, los fáciles, primero por los fáciles. Fernando Zavala, primer ministro. Bueno, Yala. A ver, Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Okay. Yala, ¿no es cierto? Ese facilonga. A ver, de las que no se saben, el señor presidente ha dicho ayer que pueden haber hasta dos congresistas en su gabinete. Cosa rara. Eso sí me ha desconcertado. Y también ha dicho que por lo menos le gustaría que se quede Jaime Saavedra en educación. Jaime Saavedra ha entrado y salido de la casa de Fernando Zavala, no sabemos qué han conversado. Yo creo que va a aceptar. No sé qué condiciones ha puesto, no sé si... Normalmente me refiero a condiciones legítimas, ¿no? De tipo, oye, o sea, es que yo tengo un programa y quiero sacarlo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que Jaime Saavedra se queda. Ahí va uno más, bien. Educación. ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien.
A Relaciones Exteriores el embajador Luna es lo más probable, es una persona muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski, es un embajador de carrera, conoce el sector, no tendría ningún problema en asumir la cartera de Relaciones Exteriores, una cartera importante. Defensa, ahí había una discusión, pero parece que Iberico va, parece que sí. Se quiere poner a una persona civil que haya tenido un puesto importante en el sector público, como ser presidente del Congreso, y que haya tenido relación con las comisiones de inteligencia y defensa que ha integrado, así que se va a defensa, y así se cumple, ¿no es cierto?, con no una cuota, porque no había una cuota, pero sí la perspectiva de que Alianza por el Progreso sea un aliado de facto, si se quiere, con el actual gobierno, con lo cual tendrían unos 30 congresistas. No es mucho, pero sí lo suficiente como para hacer algo de oposición en el Congreso, ¿no? Interior, ahí viene el lío. Ajá. Se le ofrecieron a Gorriti y sé que no aceptó. Se le ofrecieron a Rospigliosi, creo que no ha aceptado. Se voceaba a Carlos Basombrío, creo que no ha aceptado. Y creo que va a ser Gino Costa. Y que ese es el congresista que tienen que sacar. Lo cual al principio no iba a producirse de ninguna manera, porque Gino Costa era muy importante como articulador de consensos dentro del Congreso. En el Congreso, claro. En el Congreso, ¿no? Es un hombre que puede perfectamente hablar con la izquierda, más con la izquierda que con el fujimorismo, pero podía entenderse sin problema. Pero tal vez viendo a Bruce ya tan encaminado, han decidido que con ese vocero no van a necesitar necesariamente a Gino Costa, y Gino Costa es el autor de un plan muy importante, y que es el plan de seguridad con el cual se va a presentar el presidente de la República ante el país el día 28 de julio. Claro. Te necesita una cara... Es una de las mayores expectativas. Exactamente, ¿no? Necesita, como dicen, una cara muy potente. Gino Costa ya ha sido ministro del Interior, con muchas críticas, por cierto, ¿no? Pero yo creo que inválidas, pero sí sabe lo que hay que hacer. También sé que Carlos Basombrío ha estado en el bolo, y también sé que Fernando Rospigliosi, y los tres son muy amigos, han estado en el bolo los tres. Y los tres han trabajado con Kuczynski. Eso es una cosa interesante, porque ambos, tanto Rospigliosi como Gino Costa, han integrado gabinetes con Kuczynski. Entonces sí saben trabajar con Kuczynski, no tienen problema de hacerlo. Interior es complicado, pero por ahí van los nombres. A las 4 de la tarde ya se tiene toda la lista completa. Ahora, las mujeres están apareciendo poquísimo en este gabinete, pero poquísimo. Tanto que a mí me llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Nos tenemos que ir a una pausa? Qué pena. ¿Cómo nos cortas en este momento en que le estoy contando al público? Son los celos, pues. Es la envidia, son los celos. Son los celos. Hay algunos anuncios interesantes, por ejemplo, para Energía y Minas Gonzalo Tamayo. Me parece una gran opción. Lo conozco desde que estudiábamos en la academia para entrar a la universidad. Creo que entró en el segundo o tercer puesto a la Católica. Brillante, socio de Macroconsult. No tiene interés personal en la minería, ni en la energía, ni en el petróleo. Lo cual es importante. Pero conoce mucho el sector porque ha sido asesor de la sociedad de minería como Macroconsult muchas veces. Entonces sí conoce el sector, pero no tiene conflicto de interés, que es uno de los problemas más graves que tienes normalmente en los temas de producción, que el que va, ¿no es cierto? El ministro Gessi, yo pensé que se iba a quedar, ¿sabes? Pero parece ser que han habido varios cambios. Se ha dado el nombre primero de Bruno Yufra, parece que no aceptó. Se ha dado el nombre de otro señor, pero que no es muy conocido en el mundo de la producción. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, en esas estamos. Vamos a... Salud. Salud no tengo, ¿sabes? Salud no tengo. Decían que Pilar Macetti la podían volver a llamar. No lo sé. Ojalá, sería estupenda. Pero no tengo salud. Vamos a ver. Y vamos a hacer pausa, porque si no ya el productor me va a odiar. Y después yo le sigo diciendo quién se quede, quién se va. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y que integra Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepao en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Con todos ellos volvemos luego de la pausa, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Bueno, sí, estábamos en pleno chisme, Hay varios problemas, o han habido varios problemas de solucionar. Por ejemplo, mujer es un misterio. No sé a quién han llamado. No soy yo, por si acaso. Cultura es una bronca. ¿Por qué? Estaba Armando Andrade en el bolo y más o menos pensado, pero el problema es que es un ministerio que no solamente ve patrimonio cultural, expresiones culturales, que tiene los elencos nacionales o las orquestas sinfónicas, no solamente es eso, sino que también ve pueblos indígenas que tienen que realizar consulta previa para poder permitir proyectos de inversión dentro de sus comunidades. Lo que se podría ver como una sobrecarga, ¿no? Entonces un ministro puede ser un gran artista y no tener la más remota idea de cómo organizar una consulta previa. Y lamentablemente lo que se necesita con urgencia es que ese viceministerio, digamos, camine. Se han hecho ya 2 pruebas, entiendo, exitosas, pero con comunidades pequeñas y digamos, como especie de vitrina para lo que va a pasar después, pero todavía eso está muy atrasado. Entonces, esa es la discusión. No hay. Ahora, ¿qué más tengo? Ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreros. Gran ministro, la verdad. Fue ministro durante la época de Alan García, pero es una persona que ha estado vinculada al comercio exterior del Perú desde que era muy joven. También lo conozco desde muy joven. Él fue primero representante comercial del Perú en Londres, luego estuvo trabajando en el ministerio, fue viceministro, es uno de los responsables de haber sacado toda la campaña de Marca Perú. Entonces creo que es una persona muy bien escogido y me parece estupendo. Luego tenemos, bueno, ya también cantado, Economía y Finanzas, Alfredo Torne, eso ya estaba. Trabajo. Así es. No se sabe todavía. Para Agricultura se decía que iba a ser Álvaro Quijandría y ayer dieron otro nombre. Entonces hay discusión. Para Producción te decía, hay economista que tiene también varios años en el sector público, que se llama José Luis Chicoma, no lo conozco, pero ha trabajado más bien en el Mincetur, ¿ya? Y ha sido viceministro de MIPES e Industrias. Pero, bueno, yo pensé que Piero Gessi podía quedarse, no lo sé. Elsa Galarza ha sido voceada como la ministra del Ambiente, ¿no? Y ella viene del CIUP, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y fue viceministra de Pesquería en el 2009, también una persona con experiencia. En un momento, para Defensa se voceaba Nuria Spark, viceministra de Defensa. Pero ¿saben qué pasa? Que lamentablemente aceptar estos cargos tiene enormes dificultades económicas y después voy a pasar a explicar por qué. Bueno, ¿qué más tenemos? Ministro de Salud Carlos Moreno, médico cirujano, actual jefe del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología del Hospital Loaiza, aparentemente. ¿Energía y Minas? Así es. Energía y Minas de Gonzalo Tamayo, el socio de Macroconsul, que ya te conté, qué es lo que parece. Y Justicia se decía que Marisol Perestello, pero Marisol Perestello, por lo menos hasta hace pocos días, no quería aceptar. El tema es que estaba voceado Pablo Talavera, pero una denuncia ayer de Ojo Público, creo que ha puesto sobre aviso al presidente de que es mejor no tener al abogado de, digamos, un empresario dueño de los tragamonedas del Perú, que se ha dedicado a poner acciones de amparas en Andahuaylas, ¿no? Entonces tenerlo al ministro de Justicia no pinta mucho, ¿no? Y de Vivienda y Saneamiento hay el señor Edmer Trujillo, que fue gerente general de la gestión de Martín Vizcarra en Moquegua. O sea, esa es una de las personas voceadas. Desarrollo e Inclusión Social, que es el MIDIS, se vocea a Paola Bustamante. Yo ayer me cometí el error de decir Magali Silva. Se vocea a Paola Bustamante, es decir, se quedaría Saavedra y Paola Bustamante, lo cual sería interesante. También se lo habían ofrecido a Carolina Trivelli, pero ella no aceptó, porque ella veía el chisme que me llegó fue que ella era más diseñadora de política y que todo el diseño estaba hecho que ejecutora, y que necesitaba alguien que ejecutara. Ha dado el paso. Mujer, como te digo, y trabajo también, no se sabe, ¿ya? Y cultura en esta discusión. A ver, ¿qué pasa con cultura? Como en cultura se voceaba, como te digo, Armando Andrade, pero no había la parte pues de pueblos indígenas. Y luego hemos tenido que los arqueólogos e historiadores quieren a Walter Alba. Pero Walter Alba tiene muchísimas credenciales sobre el tema. Ha manejado el museo, imagínate, de todos los museos del norte, etcétera, etcétera.
Pero de nuevo está el problema de la consulta previa. Claro. Entonces no sé cómo lo va a resolver en este momento Fernando Zavala con el presidente. Ya lo deben tener resuelto, pero ese era uno de los temas complicados. O sea, si pones a un ministro que solamente trabaja para el tema cultural, el tema de consulta previa lo puede dejar un poco de lado, ¿no? Ahora, él mismo dijo, me falta una persona nada más, ¿ah? ¿Ya? Ahora, Julia Príncipe se reunió con PPK y dijo, yo no soy, ¿ah? Ahora, podría ser ella la ministra de Justicia, podría ser. Nos falta la cartera de Ambiente. Esa Galarza es la que han voceado. Pero en fin, todavía estamos en todo, ¿no es cierto? Han pasado una cantidad de exministros por la casa de Kuczynski, Alfredo Ferrero, Luis Carranza, en fin, varios, ¿no? También ayer estuvo el señor José Manuel Hernández y le preguntaron si iba a ser el ministro de Cultura y dijo, no, yo no voy a hacer nada, por si acaso, ¿ah? Es complicado, ¿no? Todos informan quién se reunió, quién no se reunió, pero como te digo, ya los puestos están más o menos ocupados. ¿Nos tenemos que ir a una pausa? No, nos vamos de inmediato con el internacionalista Francisco Belaúnde. Perfecto. Para hablar sobre el tema que ha abierto este programa el día de hoy, el atentado en Niza, Francia. Muy bien. Muy buenos días, Francisco. Estamos aquí conversando desde Radio Santa Rosa. Buen día, Francisco. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, yo tenía una pregunta que me preocupa también. ¿En qué momento de la política francesa estamos? Estamos de vacaciones en Europa, ciertamente, es un fin de semana largo, fiesta, pero ¿en qué momento de la política se está hoy? Estamos en las elecciones, la elección presidencial es el próximo año, ¿no? Y también legislativas. Entonces ya vamos a entrar dentro de poco ya en una, designación de candidatos y después la campaña propiamente dicha, ¿no? En cuanto a las fuerzas, el presidente Hollande es sumamente impopular, ha mantenido un bajo nivel de popularidad durante prácticamente todo su mandato. Tiene algunos desafíos dentro de su propio partido, ¿no? Para postular a la reelección. En la derecha, el expresidente Sarkozy quiere postular, aunque tiene algunos rivales por ahí. En la extrema derecha, es Marine Le Pen, sería obviamente la candidata. Y en todo caso, relacionado con el tema de los atentados, lamentablemente la extrema derecha va creciendo, ¿no? Y obviamente lo que ha pasado ayer es un poco que favorece, ¿no? Como favorece a todos los partidos de extrema derecha en cualquier lugar, ¿no? Así es. Ahora, hasta esta hora, el Estado Islámico no se ha atribuido el atentado. Esto es lo que se llama un lobo solitario, un hombre que solo alquila un camión, ¿no es cierto? Y con eso le basta para generar esta destrucción. ¿Es posible que no sea un atentado terrorista? Mira, el camión estaba se encontraba un armamento y además explosivos. Todo parece indicar, en todo caso el presidente Hollande dijo que no había ninguna duda que se trataba de un atentado terrorista. Ahora, respecto al tema de la reivindicación, recién ayer el Estado Islámico ha reivindicado un doble asesinato de policías que se dio en Francia hace más o menos un mes, por una persona que fueron acuchillados por una persona que efectivamente estaba más en la lista de personas vigiladas hasta un momento dado por los servicios de inteligencia franceses. Entonces se demoró como un mes en reivindicarlo. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero todo parece indicar que se trata efectivamente de un lobo solitario que eventualmente pudo haber recibido alguna ayuda, ¿no? Aunque todavía es un poco pronto porque todavía las investigaciones tienen que darse, ¿no? Pero ahora, sin embargo, la nacionalidad del sujeto inmediatamente, no la nacionalidad, digamos, el origen, porque es francés, de origen tunecino. Entonces, eso inmediatamente pone el tema de la sospecha sobre la persona, sobre el ataque, ¿no es cierto? No saben exactamente quién es, si pertenece o no a una célula de ISIS, pero la idea es que está identificado como una persona hijo de inmigrantes
eso va a poder ser un problema muy grande después en Francia, ¿no es cierto? Porque la religión musulmana, ¿no es cierto?, no te convierte en terrorista, en primer lugar. Y en segundo lugar, la religión musulmana no pertenece a un solo país. Y en tercer lugar, la migración musulmana a Francia, de distintas nacionalidades, ha sido muy grande. ¿Cómo manejar esa situación? Mira, justamente, ¿no? Efectivamente lo que dices es muy cierto, ¿no? Los yihadistas, los terroristas son una fracción obviamente del mundo, una fracción ínfima del mundo musulmán, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, en Francia, que las personas que están sometidas a vigilancia o que son consideradas sospechosas, hay una lista de entre 10.000 y 12.000 personas. Bueno, eso no es nada con respecto a 5 o 6 millones de musulmanes en Francia. No solamente eso, también los radicales musulmanes, que se les puede llamar los salafistas, que son ultraconservadores, no necesariamente se vuelven yihadistas. Han estado en aumento en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo, lamentablemente, por culpa del dinero de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es quien ha estado financiando, durante todas las últimas décadas, el petróleo ha estado financiando en varios países musulmanes escuelas, ¿no? Escuelas ultra conservadoras, y de ahí viene, y algunos a partir de ahí han derivado al yihadismo, ¿no? Pero solamente una parte. En fin, en todo caso, lo que dice, como tú dices, efectivamente, solamente es una fracción ínfima. Ahora, en cuanto al tema de los inmigrantes, Francia tiene un problema de mucho tiempo de falta de integración, ¿no? De mucha población de origen inmigrante, y que todavía no logra resolver. Y efectivamente eso es un desafío para Francia. Y de ahí esa parte. Por otro lado, tiene que haber obviamente una lucha ideológica contra el yihadismo. Entonces, para eso se trata de convocar a los líderes de la comunidad de los musulmanes. No hay organizaciones representativas, aun cuando sabemos que no hay una iglesia, pero sí creo que sus radioescuchas lo tienen que tener claro. En el mundo musulmán no hay una iglesia como sucede con la Iglesia Católica. Así es. Hay imanes, un poco como los protestantes, cualquiera puede declararse imán, es decir, clérigo musulmán, y a partir de ahí tener seguidores, ¿no? Pero sí hay organizaciones representativas, ¿no? Que es una cosa más bien forzada por las autoridades para crear una especie de asociaciones, ¿no? Entonces, con el apoyo de estas personas se trata entonces de hacer un trabajo de desradicalización, ¿no? En Francia ahora se han creado centros de desradicalización que vienen a ser un poco como centros para drogadictos o para alcohólicos, de gente que ha caído en el yihadismo y tienen que sacarle este veneno, ¿no? Ideológico que tienen en la cabeza, y que no es fácil, ¿no? Entonces, es un conjunto de temas. Hay un tema social, ¿no? Pero también hay un tema pues, de lucha ideológica contra este veneno que está, digamos, repartiendo, si se quiere, en las mentes del Estado Islámico, ¿no? Bien, Francisco, ayer hemos podido ver en las redes sociales el impacto inmediato que ha habido por parte de gobernantes de todo el mundo, pero sobre todo en Europa. ¿Cómo impacta este atentado en Francia, que es en todo caso recurrente, en la seguridad de una Europa que en estos momentos no se encuentra en una situación política muy buena? Después del Brexit, sobre todo. Sobre todo. Bueno, lo que pasa es que, claro, es una conjunción de dos graves problemas, ¿no? Porque en Europa en general, bueno, se ha producido el Brexit, efectivamente, y eso fue un poco que ha dado alas a todos aquellos sectores euroescépticos, que son muchos de extrema derecha, ¿no? Que están postulando para sus países algo parecido, ¿no? Y si a eso se le suma el tema del terrorismo, que tiene que ver además con la inmigración, porque finalmente lo que ha estado detrás del Brexit fundamentalmente ha sido el tema de la inmigración, ¿no? Así es. Además de las particularidades británicas, por supuesto, ¿no? Pero en otros países también este tema de la inmigración, digamos, juego sobre todo con la voluntad de Bruselas, o sea, las autoridades comunitarias, de imponer o en todo caso establecer un reparto
de refugiados, ¿no? Por países. Entonces esas cosas, por supuesto, digamos, estas son rechazadas por varios gobiernos de países de la Unión Europea. Entonces todo eso genera efectivamente todo un clima que bueno, muy complicado, realmente muy complicado. El tema de la seguridad, pues se ha señalado ya en muchas oportunidades, específicamente por este asunto, que falta coordinación a nivel de los servicios de inteligencia europeos. Lamentablemente los servicios de inteligencia en general tienden a ser muy celosos de sus informaciones, no las comparten así nomás. Entonces se tiene que crear una cultura distinta, decirle a los servicios de inteligencia, ¿saben qué? Colaboren entre ustedes, ¿no? Que fluya más información. Y eso es uno de los aspectos, efectivamente, que se da no solamente a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de los países. En Francia acaba de salir un reporte del Senado donde se apunta efectivamente también a una falta de coordinación entre los servicios de inteligencia. En Bélgica, ni hablemos, en Bélgica es peor todavía. Así es. Entonces, y además Bélgica y Francia son dos países particularmente, llamémoslo, terreno fértil, ¿no? Donde actúan estos grupos, esta gente radical. Entonces, hay ese problema también, ¿no? Así es. Bueno, el problema es multidimensional y es un reto enorme para las autoridades de la Unión Europea, más aún en el contexto que tienen que lidiar en paralelo con lo que es el Brexit, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por todas estas aclaraciones. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento. La Cancillería peruana ha dicho que entre las víctimas no se encuentra hasta ahora ningún peruano, así esperemos que continúe. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclarar el panorama sobre el tema de la inteligencia con la que se tiene que vencer al terrorismo. No se le vence con otra cosa, se le vence con inteligencia sobre toda otra arma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué complicado, ¿no? Enfrentarse a círculos terroristas que no emplean, pues, los armamentos tradicionales para poder ejercer el terror, que es el objetivo principal que ellos tienen. Es muy fácil. Un camión lo puede usar cualquiera. Lo alquilas. Claro. Un camión te lo alquilan para una mudanza, te vas con tu camión y atropellas a toda la gente. Imagínense ustedes, para hacer un paralelo espantoso de horror, que en la procesión de los Señores de los Milagros se meta, ¿no es cierto?, un camión a toda velocidad y comienza a arrastrar todo a su paso, ¿no? Durante cuadras de cuadras de cuadras. Imagínense ustedes, ¿no? Más o menos eso es lo que ha pasado ayer en Niza, para que tengan un paralelo. Eso es lo espantoso. Bueno, nos vamos a despedir hoy día temprano porque hay una actividad, pero quería decirles que tengo unos cuantos nombres más de ministros. Alfonso Grados va a trabajo, eso está casi fijo, yo no lo tenía, y también me informan que lo de Julia Príncipe sí podría ser, ¿ah? ¿Así? Sí, parece que sí. Está descartado del todo. Es un tapadito, parece, porque ¿sabes qué pasa? Tiene muy pocas mujeres en su gabinete. Entonces está tratando de conseguir algunas mujeres, ¿no? Y Julia Príncipe podría ser una buena opción, porque a Talavera parece que ya sí le bajaron el dedo de todas maneras. Y también hay toda una confusión, pues, entre los periodistas que cubren la puerta de la casa y de las oficinas de Pedro Pablo Kuczynski, porque dicen todo el que entra va a ser ministro, y eso no es verdad. El que se ha estado reuniendo con los ministros o los candidatos a ministros ha sido Fernando Zavala, y acá va el problema del sueldo. Muchos han dicho, yo no puedo aceptar porque tengo hijos en colegio y en universidades caras, y el sueldo de ministro no alcanza ni para pagar eso, o alcanza para pagar eso con las justas. O sea, una universidad católica en la escala más alta cuesta casi 3.000 soles, ¿no? Si tienes 3 hijos, son 9.000 soles, ¿no es cierto? Y te paga tu sueldo neto, son 15. O sea, con las justas te queda para comer algo. De allí también, pues, que hay que tomar en consideración, pues, ese sacrificio que hace por parte de quienes asumen estas carteras. Pues, pero, ¿no? Oye, pero ese es un sacrificio bien fresco. Pues, a ver quién le da a comer a tus hijos, no te pase, pues, ¿no? Entonces, el problema es que en el sector privado ganan muchísimo más, y los que están aceptando son los que ya tienen a los hijos grandes, ya se casaron, se fueron, ¿no? O tienen ahorros, que es lo que me dijo a mí, con toda sinceridad, el ministro Zavala, ¿no? Ahorrado, también me lo dijo Piero Gessi, he trabajado muy bien, tengo ahorros que me permiten vivir con este sueldito del Estado 2 años, pero de ahí tienen que regresar a trabajar, porque los chicos siguen yendo al colegio, o sea, no van a dejar de ir al colegio.
Bueno, algún día van a dejar de ir al colegio. Eso espero yo también. Nos tenemos que despedir porque hay eventos importantes. Hemos tenido solo 2 pausas en este día. Le decimos a nuestros amigos que hemos tenido un programa bastante surtido. Hemos tenido información nacional, internacional. La lista de ministros, por favor. La lista de ministros. ¿Qué más quiere? Que ha sido el cóctel de fin de semana. Así es. Hoy a las 4 tendremos novedades y el lunes volvemos, como siempre, a las 8 de la mañana con Rosa María Palacios aquí en A Pensar Primera Más. semana completa. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos en todo el Perú, esto es Radio Santa Rosa, empezando a las 8 en punto de la mañana, aquí transmitiendo desde Lima para toda la red Sodomco, la red de radios afiliadas, y bueno, amanecemos, como ustedes saben, con noticias muy tristes, un ataque terrorista, hasta ahora calificado como terrorista, en Niza, en la ciudad veraniega de Francia. Nosotros aquí en Lima tenemos mucho frío, pero en Europa es el verano europeo, en el hemisferio norte, y ayer justamente, 14 de julio, es el día de la independencia de Francia. Miles de familias, como ocurriría aquí, cualquier día de fiesta, imagínense ustedes, un 28 de julio, salió a ver al malecón de la ciudad de Niza, que es una ciudad de veraneo, un balneario, los fuegos artificiales en familia, una noche espléndida, cálida, en verano, ¿no es cierto?, con todos tus hijos, tu familia, ir a escuchar la música, ir a ver los fuegos artificiales. El evento se desarrollaba muy colmado, estaba repleta de gente, la Rambla, el malecón, ¿no es cierto?, muy congestionado, y de repente un suicida entra con un camión de envergadura importante, digamos, y comienza a atravesar la pista a toda velocidad, atropellando a quien tenía por delante. Según los testigos, avanzó casi 2 kilómetros y logró atropellar y asesinar a cientos de personas. 80 muertos, más de 100 heridos, tirados en el piso, niños, hombres, madres de familia, en fin, personas que simplemente habían ido a pasar una noche en familia, una noche agradable, de espectáculo, de día de fiesta. Es aterrador. Nosotros en el Perú estamos, bueno, los que tenemos más de 40 años tan acostumbrados que no hace sino revivir lo que nosotros mismos hemos vivido. Pero este tipo de masacres conmueve al mundo porque se tratan de hechos horrorosos que pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. El terror lo que hace es eso, crear un estado de zozobra, es la palabra. Recuerdo mucho la palabra que se usaba en el Código Penal en los 80s, cuando yo estudié el tipo penal, zozobra. La idea es que usted quede siempre con la infinita preocupación de que cualquier cosa le puede suceder en cualquier sitio porque hay una amenaza que es superior y anterior al Estado mismo. Un solo hombre, un camión, unas cuantas armas de fuego y tiene usted 80 muertos regados en el malecón en un día de fiesta. Bueno, estamos ya también con Ismael Soto, que llega apurado y mucho más calientito de lo que estoy yo, la verdad. La verdad que sí, el tráfico en Lima está tremendo. Eso sí también es de horror, por cierto. Acaban de cerrar el centro de Lima, Así por si es. acaso la plaza de armas está cerrada, porque se está practicando un espectáculo con caballos para el día domingo. Qué bonito. Me parece precioso. Sí, ¿no lo podrían practicar el domingo, digamos, como a esta hora? Y después lo hacen, ¿no? Primero lo practican y después lo hacen un poquito más tarde. Eso no es todo, ya han cerrado la Avenida Brasil desde ahora para las actividades del 29 de julio. Imagínense ustedes, estamos 15, pues, yo sé que tienen que construir algunas cositas, ¿no? Pero un poquito más de pericia, ¿no? Se puede pedir. No puede ser que toda la ciudad esté cerrada, pues, a la vez, ¿no? Sí. A la vez. ¿No? Acá hay gente en la Panamericana Norte en este momento que está haciendo una protesta enorme
injustamente me parece a mí, porque no tienen derecho a tomar la Panamericana Norte, no entiendo por qué no va un fiscal y se lleva presa a la gente que está en flagrancia incumpliendo la ley. Tú no puedes tomar la calle no es tuya. Claro. El prójimo tiene derechos, el otro existe, el otro no es invisible. Dice, el que si no, no nos oyen. Ah, bueno, te van a oír cuando estés en la cárcel, ¿no? Te llevan a tu juez de flagrancia. Y con tu abogado. No, claro, que te llevan a tu juez de flagrancia hoy. Hay una pena de 5 años por tomar la vía pública y vamos a ver si te quedan ganas de que te sigan escuchando. Dicho sea de paso, ustedes lo escogieron, ¿ah? Porque la queja es contra Castañeda. Castañeda no escucha. ¡Uy! ¿No sabían eso a la hora que votaron por él? Sabían perfectamente. El señor no escucha, no oye razones, no atiende público, no atiende a nadie. Entonces, pues, 50% de votación en Lima. ¿Qué cosa quiere? ¿Que lo siga escuchar? No, pues. ¿Y el lío sabes cuál es? Que van a mover un puente peatonal 2 kilómetros. Oye, nadie se ha muerto por caminar 2 kilómetros. Discúlpeme, muchachos, les va a hacer bien. Ya, negocien pues que sea 1 kilómetro, no 2 kilómetros, para que entre el bypass que se tiene que hacer. Pero cuando hay una obra pública, la obra pública prima sobre el interés privado. Lo mismo en digamos, la ampliación de la carretera Chincha, lo mismo que en el aeropuerto y lo mismo que en la Panamericana Norte. Ahora, que ustedes quieran que el alcalde los escuche, el alcalde de Lima, bueno, pues sabían perfectamente por quién votar. Ay, roba pero hace obra, roba pero hace obra. Ahí está pues. Ahora pues. La guerra avisada no mata gente, ¿eh? Se les dijo, se les explicó, comunicó hasta el cansancio. El señor no escucha a nadie, va a la sesión 4 minutos, hace que voten, ¿no es cierto?, para que digan que no ha estado ahí 4 minutos y no más minutos, ¿no? Eso es absurdo completamente. Cultiva el secretismo, tiene la política de no atender a personas que además, dicho sea de paso, de nuevo, es una pésima política. Todo funcionario público tiene que atender al público en algún momento de su horario de trabajo, o tiene que tener un servicio de atención al público, y eso incluye desde el ministro hasta el último ventanillero de la municipalidad. Tiene que haber un horario. O sea, si el ministro tiene que reunirse con personas de la empresa pública, privada, etcétera, de las comunidades, un alcalde, etcétera, no tiene nada de malo. Están yéndole a saber cuál es su preocupación. Tiene que tener una agenda, como se dice, transparente, abierta, saber quién va, a quién representa y qué es lo que le van a comunicar. Muy bien. Muy bien, bueno. Rosa María, continúan en las redes sociales las reacciones a nivel mundial por el atentado, que califica perfectamente como atentado terrorista, aunque aún no ha sido atribuido a un grupo específico. Exacto. El presidente Ollanta Humala ha dado sus condolencias también a través de Twitter. Ayer por la noche lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo, y mandatarios de todo el mundo ya expresan su solidaridad con Francia. El presidente François Hollande también ha dado un mensaje sobre este tema. Prácticamente él ya ha atribuido esto a un hecho terrorista. Bueno, y ha tomado acciones. En 18 meses tienen 3 ataques. Imagínate. O sea, para nosotros los peruanos, como reitero, los que hemos vivido esto, sabemos exactamente qué es. O sea, lo identificamos, yo lo identifico en un instante. Pero para un país como Francia, que no tiene ninguna costumbre de estar recibiendo este tipo de amenaza tan directa sobre su territorio, sí, claro, es terrible. Y además, ¿saben qué es lo terrible? Que en este ataque, a diferencia del ataque del año pasado, ustedes recordarán que fue un ataque organizado en varios puntos de París, con equipo, ¿no es cierto?, y con gente organizada. Esto es lo que se llama un lobo solitario, un hombre solo, que claro, paró en el momento que le dispararon a matar a la policía, que había recorrido 2 kilómetros. Hay mucha gente que se pregunta por qué no lo lograron parar antes, pero bueno, es desconcertante para los testigos. Muchos, yo he estado escuchando testimonios varias horas. La primera palabra era el desconcierto. Terminaron los fuegos artificiales, comenzaron a subir los que estaban en la arena hacia el malecón, y los que estaban en el malecón hacia sus hoteles, hacia sus casas, y continuaba la música y no escucharon el camión. O sea, escuchaban la música. Había una señora que dice que terminó en el piso, que no sabe por qué está viva, porque todos sus alrededores estaban muertos, y ella seguía escuchando la música, porque no se daban cuenta de que el camión estaba pasando aplastando a la gente. Así es. ¿No es cierto? 80 personas muertas. Es una tragedia. Más de un centenar. Hasta el momento, la Cancillería peruana ha señalado que no se tienen reportes de peruanos fallecidos. Lo mismo escuchaba de la Cancillería española, pero claro, hasta esta hora no hay todavía una identificación plena de todas las personas fallecidas, ni tampoco del asesino. El asesino aparentemente es un
francófilo, es una persona nacida en Francia, pero que viene de Túnez, ¿ya? Y el Estado Islámico no se ha atribuido el ataque como sí lo hizo ISIS con el ataque anterior. Así es. Y como sí lo hizo con el ataque al aeropuerto de Bruselas hace muy pocas semanas también. Entonces, es todavía objeto de investigación. Ahora, este hecho ha removido el ambiente político a nivel internacional, agarra a Francia en una situación política complicada, porque están también en una situación de división, porque están muy próximos a elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y en Estados Unidos no te quiero contar. Donald Trump Va a salir a decir que esto es la guerra, pues, y que hay que impedir que cualquier persona musulmana, y ser musulmán, ojo, es como ser católico, es una religión, sí, pues. No es una nacionalidad, ojo, ¿ok? Es como si mañana prohibieran que los católicos salgamos de América Latina. Entonces, no nos están prohibiendo, ¿no es cierto?, el paso por nuestra nacionalidad, sino por nuestra religión. Con lo cual, Donald Trump tiene un desconocimiento total de lo que es ser musulmán. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo, un grupo muy grande en países que no son árabes, como Indonesia, por ejemplo. Todo Indonesia, mayoritariamente, es musulmana, y no son árabes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo del tema musulmán. En los Estados Unidos, el Concilio Musulmán ha tratado de explicar muchas veces a la prensa internacional, a las autoridades y a los políticos que ISIS no representa la religión musulmana en absoluto, no representa el mensaje del Corán, no representa la enseñanza de Alá, no lo representa, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de fraternidad, no es un mensaje totalitario, absolutista, un mensaje de traición, no es un mensaje de matanza de niños, claro. ¿No es cierto? No lo es. Sin embargo, este grupo terrorista ha tenido enorme éxito en expandirse, eso es verdad, en captar incluso hijos de migrantes en países europeos y captarlos para su causa, además de proveerlos no solamente de logística y de munición, sino de ideología y de un sentido de pertenencia, ¿no? Es una cosa terrible. Es una tragedia, la verdad, para Europa lo de ISIS. Total. Y mira la repercusión inmediata que tiene en todos los ámbitos, ¿no? Hillary Clinton responde diciendo una cosa mucho más inteligente, que es el terrorismo se vence con inteligencia. Así es. Al terrorismo lo que le conviene, como decía Abimael Guzmán, es agudizar las contradicciones, es que haya más violencia, es engendrar violencia. La idea de crear zozobra es para que se cree más violencia, para que la respuesta del Estado sea más violenta y someter a la sociedad a un baño de sangre, que era lo que pedía Abimael Guzmán. Ríos de sangre correrán. Y eso es lo que quería. Y lo logró en cierta forma. O sea, someter a un país a un baño de sangre. Eso es lo que quiere el terrorismo. El terrorismo no quiere conquistar el poder, ¿no es cierto?, para una causa noble. No estamos hablando de patriota. Yo creo que va a aceptar. Yo creo que va a aceptar. No sé qué condiciones ha puesto, no sé si... Normalmente me refiero a condiciones legítimas, ¿no? De tipo, oye, o sea, es que yo tengo un programa y quiero sacarlo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que Jaime Saavedra se queda. Ahí va uno más, educación. ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. A Relaciones Exteriores, el embajador Luna es lo más probable, es una persona muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski, es un embajador de carrera, conoce el sector, no tendría ningún problema en asumir la cartera de Relaciones Exteriores, una cartera importante. Defensa, ahí había una discusión, pero parece que Iberico va. Parece que sí. Se quiere poner a una persona civil que haya tenido un puesto importante en el sector público, como ser presidente del Congreso, y que haya tenido relación con las comisiones de inteligencia y defensa que ha integrado. Así que se va a defensa. Y así se cumple, ¿no es cierto?, con no una cuota, porque no había una cuota, pero sí la perspectiva de que Alianza por el Progreso sea un aliado de facto, si se quiere, con el actual gobierno, con lo cual tendrían unos 30 congresistas. No es mucho, pero sí lo suficiente como para hacer algo de oposición en el Congreso, ¿no? Interior, ahí viene el lío. Se le ofrecieron a Gorriti, dice que no aceptó. Se le ofrecieron a Rospigliosi, creo que no ha aceptado. Se voceaba a Carlos Basombrío, creo que no ha aceptado. Y creo que va a ser Dino Costa.
y que ese es el congresista que tienen que sacar. Lo cual al principio no iba a producirse de ninguna manera, porque Gino Costa era muy importante como articulador de consensos dentro del Congreso. En el Congreso, claro. En el Congreso, ¿no? Es un hombre que puede perfectamente hablar con la izquierda, más con la izquierda que con el fujimorismo, pero podía entenderse sin problema. Pero tal vez viendo a Bruce ya tan encaminado, han decidido que con ese vocero no van a necesitar necesariamente a Gino Costa, y Gino Costa es el autor de un plan muy importante, y que es el plan de seguridad con el cual se va a presentar el presidente de la República ante el país el día 28 de julio. Claro. Entonces necesita una cara... Es una de las mayores expectativas. Exactamente, ¿no? Necesita, como dicen, una cara muy potente. Gino Costa ya ha sido ministro del Interior, con muchas críticas, por cierto, ¿no? Pero yo creo que inválidas, pero sí sabe lo que hay que hacer. También sé que Carlos Basombrío ha estado en el bolo, y también sé que Fernando Rospigliosi, y los tres son muy amigos, han estado en el bolo los tres. Y los tres han trabajado con Kuczynski. Eso es una cosa interesante, porque ambos, tanto Rospigliosi como Gino Costa, han integrado gabinetes con Kuczynski. Entonces sí saben trabajar con Kuczynski, no tienen problema de hacerlo. Interior es complicado, pero por ahí van los nombres. A las 4 de la tarde ya se tiene toda la lista completa. Ahora, las mujeres están apareciendo poquísimo en este gabinete, pero poquísimo. Tanto que a mí me llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Nos tenemos que ir a una pausa? Qué pena. ¿Cómo nos cortas en este momento en que le estoy contando al público? Son los celos, pues. Es la envidia, son los celos. Son los celos. Hay algunos anuncios interesantes, por ejemplo, para Energía y Minas, Gonzalo Tamayo me parece una gran opción. Lo conozco desde que estudiábamos en la academia para entrar a la universidad. Creo que entró en el segundo o tercer puesto a la Católica. Brillante, socio de Macroconsult. No tiene interés personal en la minería, ni en la energía, ni en el petróleo. Lo cual es importante. Pero conoce mucho el sector porque ha sido asesor de la sociedad de minería como Macroconsult muchas veces. Entonces sí conoce el sector, pero no tiene conflicto de interés, que es uno de los problemas más graves que tienes normalmente en los temas de producción, que es que el que va, ¿no es cierto? El ministro Gessi, yo pensé que se iba a quedar, ¿sabes? Pero parece ser que han habido varios cambios. Se ha dado el nombre primero de Bruno Yufra, parece que no aceptó. Se ha dado el nombre de otro señor, pero que no es muy conocido en el mundo de la producción. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, en esas estamos. Vamos a... Salud. Salud no tengo, ¿sabes? Salud no tengo. Decían que Pilar Macetti la podían volver a llamar. No lo sé. Ojalá, sería estupenda. Pero no tengo salud. Vamos a ver. Y vamos a hacer pausa, porque si no ya el productor me va a odiar. Y después yo le sigo diciendo quién se quede, quién se va. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, y que integra Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepao en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Con todos ellos volvemos luego de la pausa, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, sí, estábamos en pleno chisme, Hay varios problemas, o han habido varios problemas de solucionar. Por ejemplo, mujer es un misterio. No sé a quién han llamado. No soy yo, por si acaso. Cultura es una bronca. ¿Por qué? Estaba Armando Andrade en el bolo y más o menos pensado, pero el problema es que es un ministerio que no solamente ve patrimonio cultural, expresiones culturales, que tiene los elencos nacionales o las orquestas sinfónicas, no solamente es eso, sino que también ve pueblos indígenas que tienen que realizar consulta previa para poder permitir proyectos de inversión, tal vez sobre el trabajo que están haciendo por el friaje, pero vamos a tener que cubrir también todos estos temas. Ayer había unas declaraciones inaugurales de la candidata a la primera vicepresidencia del Congreso de la República que han causado malestar incluso entre las filas fujimoristas. La señora Rosa María Bartra ha dicho que en la forma y el fondo el autogolpe del 5 de abril era necesario.
¡Tarán! Bueno, eso decía Keiko Fujimori hace 4 años. Tampoco está diciendo nada que no conozcamos. Lo que sucede es que en esta campaña Keiko Fujimori negó, ¿no es cierto?, el 5 de abril, señaló que no había sido ni la forma ni el fondo, ¿no es cierto?, y que no más 5 de abril, firmado ante todo el país. Entonces, claro, los colegas de su bancada dicen que Keiko ya se pronunció sobre el tema y que hace hablando de esto, ¿no? Tal vez está tratando de demostrar su lealtad a Alberto, ¿no es cierto? Es un resurgimiento del albertismo dentro de la bancada, a Kenji. No lo sé, pero son declaraciones un poco extrañas en realidad y que no deberían estar en la agenda de los fujimoristas ahora, que quieren dar una imagen completamente distinta, ¿no es cierto? Si algo se les critica, por supuesto, es su vinculación a un golpe de Estado, a un régimen autoritario, a haber controlado el Congreso con una mesa única, sin permitir participación de la oposición, con comisiones, todas las comisiones del Congreso presididas por ellos mismos, no permitir que la oposición se pronuncie de ninguna forma, y más bien la oposición tener que utilizar medidas pues ingeniosas, ¿no? Poner cartelitos, ¿te acuerdas? En una época poner cartelitos, o estamos en caminar con una olla y ponerse adelante pues a Alberto Fujimori, ¿no? Pero no había la posibilidad de lograr un espacio dentro de la política parlamentaria. Yo creo que hoy con las redes sociales eso cambia muchísimo. Sí. Un congresista al cual se le cierran todas las puertas, pues tiene la posibilidad de utilizar redes sociales para abrirlas todas, ¿no? Bueno, y ganarse la población. Una prueba fehaciente de eso es el éxito de muchos parlamentarios que han ingresado a través de su campaña en redes sociales, con campañas austeras de la forma tradicional, pero sí en redes sociales. Muy distintas. Es más, ahora en las facultades de comunicaciones se está estudiando mucho el tema. Sí, qué bueno. Me ha pasado que me entrevistan y me preguntan, ¿usted cómo cree que funciona esto? Bueno, mi caso es muy especial, pero no es el caso pues de todos los congresistas, ¿no? O sea, ni de todas las personas que hacen vida pública, porque primero seguí unos buenos consejos. Hay que escribir todos los días, hay que retuitear. Este programa, por ejemplo, yo lo retuiteo cada vez que puedo y lo pongo a disposición de ustedes, y eso hace que más gente lo vea a la hora que pueda. Así es. Y eso cambia completamente la relación con la radio. Ustedes pueden verlo, no sé, a las 6 de la tarde, salieron de su casa, están regresando de su trabajo, ¿no es cierto? Como tú decías, te conectas y puedes escucharlo. El mismo programa de la mañana, claro, un poquito más tarde, pero lo puedes escuchar. Bueno, a ver, Timba. Ya tenemos la comunicación con Chimbote. Sí. Ya, porque iba a dar los nombres de los ministros. No, pues, no. Ya no, ya para el lunes nomás. Vámonos con Chimbote entonces. Chimbote, adelante Reinaldo Manrique, nos tiene información porque nos cuentan que han estado con Verónica Mendoza. ¿Qué ha pasado en Chimbote? Cuéntanos, Reinaldo. Efectivamente, amigos, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Verónica Mendoza, llegó ayer a Chimbote para sostener una reunión con dirigentes, diversos dirigentes de los sindicatos que existen en nuestra ciudad, y ella ha afirmado que el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski está nombrando ministros tecnócratas vinculados a las grandes empresas. Según dijo, eso podría significar el recorte de impuestos, el recorte de derechos laborales y medioambientales para favorecer al sector empresarial. Añadió que la próxima semana la bancada del Frente Amplio se reunirá con Fernando Zavala, jefe del gabinete ministerial de Kuczynski. Señaló que allí conocerán al detalle la agenda que el gobierno entrante está planteando y ellos informarán la suya. No obstante, adelantó que su bancada está preocupada porque en el ámbito de la economía el nuevo gobierno está pensando solamente en reactivar grandes proyectos de inversión y no están pensando en la diversificación productiva. Finalmente dijo esperar que el gobierno central pueda relanzar el proceso de descentralización. Mendoza ha dado estas declaraciones en la Cámara de Comercio y Producción de Chimbote, donde mantuvo una reunión con diversos dirigentes y estuvo acompañada de la congresista electa por Ancash, María Elena Foronda Sarro. Es la información que tenemos desde Chimbote. Adelante, amigos de Radio Santa Rosa. Muy bien, muchísimas gracias por esa comunicación. Y ahora sí, lo que todos esperaban. La timba de los ministros. Ahí está. ¿Por qué no hacemos una timbita? ¿Ya? Pero acá todos, nadie quiere participar conmigo, porque dicen que tengo demasiada información, porque así no vale. Ya.
A ver, lo fácil. Primero por lo fácil. Fernando Zavala, primer ministro. Bueno, Yala. A ver, Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Ok. Yala, ¿no es cierto? Ese facilonga. A ver, de las que no se saben, el señor presidente ha dicho ayer que pueden haber 2 congresistas, hasta 2 congresistas en su gabinete. Cosa rara. Eso sí me ha desconcertado. Y también ha dicho que por lo menos le gustaría que se quede Jaime Saavedra en educación. Jaime Saavedra ha entrado y salido de la casa de Fernando Zavala, no sabemos qué han conversado. Yo creo que estás buscando la independencia de un país. No, esto es global, esto es indiscriminado, esto es contra personas inocentes. Cuidado, que ese es el elemento que ellos pretenden que todo el mundo crea, para ¿no? que toda persona en el mundo se sienta vulnerable, sienta que no tiene Estado, que no tiene protección y que puede caer muerta en cualquier sitio público. ¿No? Esa es la tragedia. Muy bien, Francisco Belaunde, como comentarista internacional, analista internacional, estará más adelante con nosotros para hablar sobre este y otros temas también, pero a esta hora, Rosa María, estamos con Arequipa, nuestros amigos de Radio San Martín de Arequipa. Jorge Condori nos habla sobre una situación que también preocupa a nivel nacional, y son las heladas en la sierra y el friaje en la selva. ¿Afecta a Arequipa? ¿De qué forma? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué acciones se están tomando? Jorge Condori nos cuenta. Adelante, muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ismael, buenos días también a Rosa María y a todos los oyentes de Radio Santa Rosa y la red de Radio Dominicas a nivel nacional. Ciertamente, es lamentable la situación que pasa en nuestra ciudad. Si bien hoy en día podemos sentir la presencia de un intenso sol, las bajas temperaturas no lo muestran así, ya que, por ejemplo, el día de ayer las temperaturas o los termómetros marcaron 6 grados a la intemperie en la ciudad, y cuando en realidad esto debería ser entre 8 y 9 grados. También el día de hoy amaneció muy frío, podríamos decir que estamos llegando hasta los 4 grados, así como llegamos en días anteriores. En las zonas altas, por ejemplo en Imata, la temperatura está de 9 a 10 grados centígrados, esta podría llegar hasta 12. La situación es lamentable porque también ya Agricultura ha hecho un balance de las pérdidas, habla de que por lo menos estas ya habían llegado al 1.000.000 de soles en pérdidas, y es por ello que también la gobernadora regional, Yamil Osorio, ha llegado hasta la PCM para solicitar que sean 34 los distritos en la región Arequipa que sean declarados en emergencia por las bajas temperaturas. Si bien es cierto, también estas temperaturas también han afectado a las personas, a la población, porque ciertamente lo que puede presentarse hoy en día y lo que ya también ha traído lamentables víctimas es la presencia de la temible AH1N1, la influenza, que ya ha cobrado la vida de 9 personas en Arequipa, y hasta el momento las cifras que maneja la Gerencia Regional de Salud es que son 41 las personas que están con tratamiento contra la influenza de AH1N1. Esto es la preocupación por el momento de las autoridades por el tema del friaje, que se espera que pueda calmarse durante los próximos días que ya ingresemos a la primavera. Esto es lo que se vive, Ismael, Rosa María, aquí en la región Arequipa. Bueno, muchísimas gracias por ese despacho. La situación es, como sabemos, complicada, pero como yo reitero siempre en el caso de las condiciones de frío, sobre todo en los Andes, se repiten todos los años. Sí. Desde que el imperio de los incas estaba ahí, y desde antes incluso. Si la humanidad ha sobrevivido al frío en los Andes peruanos, ¿por qué no podemos hacerlo bien ahora, por el amor de Dios? ¿No es cierto? Y yo siempre digo, yo he juntado, no sé cuántas ya frazadas para mandar, pero yo no cambio frazada todos los años, no sé tú, la lavas, la guardas y al año siguiente la vuelves a usar. No, seguimos mandando frazadas y yo creo que tenemos frazadas para todos. Es evidente que algunos animalitos no van a resistir el frío. La mayoría de la gente tiene sus corrales mejorados justamente para pasar a los animales ahí. Pero los animales vienen con su propio pelaje, ¿no es cierto? Y con su propia lanita para aguantar. Obviamente, si usted los tusa, pues, antes del friaje, se le va el animalito, pues, ¿no? Obviamente. Helada se llama en la sierra. Correcto. Friaje se llama en la selva, eso nos ha enseñado el Cenami, ¿ya? Para poder diferenciar los fenómenos. El friaje de la selva no es letal porque simplemente significa que bajas de 30 grados a 15 grados, claro. Estás en Pucallpa y te parece que te estás helando, ¿no? Sí. Pues son 15 grados, pues tampoco están, y no dura muchos días, gracias a Dios. Las heladas sí son muy, muy, muy devastadoras.
en gente que tiene salud precaria, adultos mayores y niños pequeños, a los que hay que llevar inmediatamente a la posta, pero inmediatamente a la posta más cercana. Y bueno, vamos a ir a hablar también con Chimbote en un momento, porque ellos han estado ayer con Verónica Mendoza, y como decíamos, también vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Francia con Alberto Belaúnde, perdón, con Francisco Belaúnde Matosán, que es mi primo, yo siempre lo confundo de nombre porque tiene muchos hermanos, pero que además es francófilo también, sí, y conoce perfectamente la situación de Francia en este momento. Pero tenemos que hacer una pausa, me parece, porque nuestro productor está sufriendo, y vamos a irnos inmediatamente a la pausa y rezamos con mucho más. Hoy, a las 4 de la tarde, el presidente anuncia el gabinete. Yo ya me lo sé, pero no se los puedo contar. Qué mala eres, ¿ah? Algunos sí, algunos. Bueno, güey. Vuelta. Voy a pedir autorización, como dice. Volvemos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estábamos conversando acá sobre el tráfico horrible en Lima y cómo Ismael estaría cerca, sí, no lo está, si tuviera un helicóptero. No hemos llegado a esa conclusión. A vuelo de pájaro está cerca. Imagínate, ¿no? Bueno, tenemos bastante más información. Estamos por conversar con Chimbote en un momento, también con el tema de Visa, por cierto. Teníamos planeado hacer un balance del tema de salud, pero creo que lo vamos a tener que dejar para el lunes porque el ministro no ha podido confirmar porque está saliendo de Lima justamente, pero y hablar sobre él con eso.